hoy quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 16, hay un relato acerca de dos hombres de Dios que tuvieron que pasar por momentos difíciles, por momentos de dificultad, por momentos en los cuales también estuvieron encerrados, privados de su libertad a causa de predicar la palabra del Señor en su momento. Te voy a hablar de Pablo y de Silas. Dos hombres de Dios que que marcaron la iglesia primitiva. Pablo, quien después sería Saulo, fue un hombre, o Saulo, que después sería Pablo, mejor dicho, fue un hombre que siempre marcó a la iglesia a través de enseñanzas, a través de su postura firme en el Señor. Silas, un compañero fiel de Pablo, que a donde Pablo se movía, él se movía. Iban juntos predicando y llevando palabra del Señor a donde se moviesen. En esta ocasión estaban los dos entrando a una ciudad. Y cuando entraron a esa ciudad, Dios los usó de una manera tremenda en aquel lugar. Una mujer, Lidia, los recibió. Ella recibió al Señor en su corazón. Ella abrió su corazón, pero también abrió su casa, así como hoy vos abriste tu casa para recibir una palabra del Señor y para que esa palabra también llegue a cada uno de aquellos que está contigo rodeando la mesa o tal vez en el living tomando unos mates. No sé qué es lo que estarás haciendo en este momento, pero sí sé que de repente esta palabra entró a tu casa, entró a tu habitación, entró a tu lugar. Y esta palabra tiene que cambiar tu día, tiene que cambiar tu entorno, tiene que cambiar tu postura de fe. Y dice que Pablo y Silas, a pesar de estar haciendo las cosas bien, fueron llevados a prisión. El pueblo, relata en el capítulo 16, el pueblo se agolpó en contra de ellos, a pesar de que ellos llevaban una palabra de fe, una palabra de esperanza. El pueblo se agolpó contra ellos y los gobernantes dieron una orden: encerrarlos en una cárcel. Ellos tendrían que pasar un tiempo encerrados. Tal vez podríamos de alguna manera identificarnos en este tiempo, aunque no estás en una cárcel, tal vez estás en tu casa. O tal vez muchos de los que nos están recibiendo a través del internet están, sí, privados de su libertad en una cárcel. Pero sea donde fuera que estés, quiero decirte que a través de estas ondas, a través de esta transmisión, el Señor está llegando al lugar donde tú estás para cambiar tu vida, para cambiar tu entorno, para que puedas hoy recibir esta palabra. Dice en el versículo 25 del capítulo 16 que Pablo y Silas estaban ahí en la cárcel y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un relato interesante de la vida de Pablo y de Silas. Estos hombres estando en una posición difícil, estando privados de su libertad, injustamente. Ellos estaban allí y tal vez puedas sentir que es injusta la situación que estás viviendo, encerrado en tu casa, viviendo estos momentos de un mundo en angustia y en dolor y no sabiendo cuánto esto durará. Pero Pablo y Silas no se pusieron a llorar, no se pusieron a quejarse, no se pusieron a levantar firmas a ver qué es lo que podían llegar a tener como resultado. Ellos se pusieron a adorar a Dios. Cuando aprendes a adorar aún en medio de tu prueba, ahí Dios se va a manifestar. Y esto siempre fue así.
cada vez que el pueblo de Dios se atrevió a adorar y a humillarse en la presencia de Dios, las pruebas fueron sacudidas por el poder de Dios. Aquí dice la palabra que cuando Pablo y Silas comenzaron a adorar, cuando ellos rompieron en sus voces a cantar himnos y cánticos, los presos los oían. Es decir, ellos, a pesar de estar en su condición, a pesar de haber sido golpeados, a pesar de haber sido despreciados, ellos tenían algo que transmitir. Y yo creo que esta noche hay algo que nosotros podemos transmitir. Ese algo es la presencia de Dios a las vidas. Ese algo es una palabra de aliento y una palabra de fe. Ese algo es la presencia misma de Dios que cambia toda circunstancia. El poder de Dios irrumpiendo a tu alrededor. Aquí dice que en el versículo 26 que sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante las puertas se abrieron. Y quiero decirte que en cualquier momento podrás sentir que tu entorno se sacude. Habrá una palabra que marque tu vida. En un instante todo tu entorno temblará, se sacudirá y las puertas comenzarán a abrirse. Cosas nuevas vendrán. No está todo determinado. Es un tiempo nuevo el que viene para la iglesia. Es un tiempo nuevo el que viene para nosotros y debemos estar preparados. Este es un tiempo en el que el Señor nos encerró para que crezcamos, para que nos desarrollemos, para que busquemos su presencia. Y cuando su presencia está, todo a tu alrededor es transformado por su poder. Aquí dice que cuando de repente el carcelero despertó, se encontró con un panorama que para él era terrible. Si los presos escapaban, él iba a ser torturado, él iba a ser severamente castigado. Él sabía que no solamente él, sino aún su familia corría riesgo. Por eso su desesperación. Cuando él se despertó, quiso quitarse la vida para evitar el tormento, pero de repente hubo una palabra que salió de aquellos que estaban en su peor momento tal vez, presos, detenidos allí en esa cárcel. Estos eran Pablo y Silas. Y Pablo, dice la palabra, que clamó a gran voz y le dijo, no te hagas daño. Y yo quiero decirte en esta noche que si han cruzado pensamientos negativos por tu cabeza, que si de repente la depresión y la angustia llegó a un punto donde no sabías más qué hacer, no te hagas daño. Este es un momento para buscar la presencia del Señor. El Señor está aquí esta noche. El Señor está aquí en este mismo instante. Él se está paseando en tu casa en este momento. Ha entrado a través de la transmisión de esta predicación, de esta palabra. Él ha entrado allí, a tu entorno. Y Él te está visitando ahora. No te hagas daño. No dejes que los pensamientos negativos tomen un lugar más importante que el que toma el Señor en tu vida ahora. Aquí, cuando leemos, encontramos que este hombre pidió luz y se precipitó adentro. Y no hay nada más que alumbre nuestras vidas que la presencia de Cristo, porque Él es la luz del mundo. Y nosotros fuimos a ser llamados también luz en medio de las tinieblas. Y qué bueno que aquellos que estamos en nuestros hogares, acompañados de personas que tal vez no lo conocen al Señor o que lo han negado o que se han apartado, podamos ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. En estos momentos es cuando nosotros tenemos que levantarnos como siervos y siervas del Señor para hacer lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Este hombre clamó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es una pregunta que tal vez muchos en algún momento nos hicimos. Y tal vez muchos de ustedes, tal vez tú ahí en tu hogar, vos que estás solo en tu casa, que estás en medio de una situación difícil, te hagas esa pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? La respuesta es sencilla y es simple. Pablo junto a Silas dijeron, cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Y esa palabra entró en aquel hombre. Esa palabra le dio fe, le dio ánimo. Esa palabra lo levantó de su situación. Él ya esperaba lo peor, pero de repente una palabra puede transformar tu vida. Y esta noche una palabra de parte del Señor está entrando a tu casa, está entrando ahí donde tú estás, está visitando tu hogar. Y esa palabra va a transformar tu vida, va a cambiar tu situación. Esa palabra que te dice que si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Que si crees vas a ver la gloria de Dios. Que si puedes creer, entonces la salvación del Señor está disponible para ti. Esa palabra tiene que ser tomada por ti. Esa palabra tiene que ser atesorada y guardada. Y tiene que hacerte reaccionar. Porque hay algo nuevo del Señor que está a punto de manifestarse para ti. Dice la palabra en el versículo 32 que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y creo que esta noche esa palabra se está cumpliendo. En este instante, la palabra está entrando para ti y para tu casa. Y todos los que están en tu casa pueden recibir ahora una respuesta de parte del Señor. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa, y él, tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso en su mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Quiera Dios que en este instante puedas tomar a Cristo y meterlo en tu casa. Que no solamente sea una transmisión y cuando esa transmisión se termine la palabra y ya la presencia de Dios se haya ido, sino que la presencia de Dios quede contigo. Que esa presencia preciosa del Espíritu Santo pueda visitarte ahora en tu hogar y pueda permanecer allí. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas, cuando le damos el lugar a Él para que pueda manifestarse en nosotros, entonces Él puede hacer cosas gloriosas. Pablo estaba allí, todavía en la cárcel, gozando de un momento de paz, un momento de tranquilidad, pero sabiendo que él era un preso más. Silas sabía que eran presos, que sus vidas corrían riesgo, pero ahí estaban, dando una palabra de fe y una palabra de aliento. Y sabes, muchas veces debemos arriesgarnos para dar una palabra. Debemos comprometernos con la palabra del Señor. Por eso en este tiempo, qué bueno que es que podamos aprovechar todos los medios que el Señor ha puesto en nuestras manos para entrar a los hogares. Mientras que los templos se han cerrado, las casas se han abierto. Mientras que en tu casa está entrando a través de una transmisión la palabra del Señor. Mientras que en tu hogar está siendo predicada la palabra a toda tu familia. Tal vez estés extrañando las reuniones, los cultos, pero quiero decirte que aún esto Dios lo ha preparado y Dios lo ha propiciado para que nosotros podamos despertar como iglesia del Señor, para que podamos entrar a los hogares verdaderamente, para que dejemos de predicarnos entre nosotros, para que aprendamos a ir por los perdidos. Y esta es una manera, es un medio que Dios nos ha propiciado en este tiempo. Dice la palabra que cuando pasó el día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir: suelta a esos hombres. El carcelero vino a Pablo y le dijo estas palabras. El magistrado dijo que los suelte, que se pueden ir, así que vayan. Y Pablo dio una respuesta que tal vez muchos no dieran. Y quiero decirte que es tiempo de que nos preparemos, iglesia.
Es tiempo de que sepamos cómo vamos a salir de esta cuarentena. ¿Vamos a salir de la misma forma que entramos? ¿O vamos a salir transformados por el poder de Dios? ¿Vamos a salir para afectar hacia afuera? ¿O vamos a salir siendo intrascendentes? Pablo entendió. Y Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino que vengan ellos a sacarnos. Si ellos nos metieron acá, que ellos vengan a sacarnos. En otras palabras, Pablo tenía bien clara su identidad. Él sabía quién él era. Él sabía a qué Dios lo había mandado. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, y ellos tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, sacándolos, y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, dice la palabra, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Este momento Dios lo está usando para que entremos en muchas casas. Este instante de prueba que la iglesia está pasando, que la sociedad está pasando, Dios lo ha propiciado para que podamos entrar en tu hogar, en tu casa, y llevar allí una palabra de fe. Y que esta palabra se cumpla. Que puedas decir a aquellos que están sentados a tu alrededor, que puedan entender qué es lo que tienen que hacer para ser salvos. Y que simplemente con responderles, cree en el Señor Jesucristo. Porque si crees en Él, entonces ajustas tu vida conforme a lo que Él ha determinado. Si crees en Él, te sujetas en obediencia a su voluntad. También podemos ver en el versículo 37, dice Pablo, le hablaba a aquellos hombres, después de aceptarnos públicamente sin sentencia, siendo ciudadanos romanos, nos echaron y ahora quieren sacarnos encubiertamente. No. Esto no es así. No dejes que el enemigo te saque de tu lugar, de tu casa, cuando esto termine en silencio. No dejes que el enemigo siga usando sus medios para silenciar el mensaje que Dios puso en tu corazón. Cuando salgas, tienen que reconocer que tú eres un ciudadano del reino, que no eres cualquier cosa, que Dios te ha escogido para marcar una ciudad, para marcar un lugar, un espacio y para llevar una palabra de fe a aquellos que la necesitan. Cuando salgas de ese lugar, tienen que reconocer quién tú eres en Dios. No porque esto pueda hacerte vanagloriar o porque pueda hacerte ver como alguien superior. No. Sino porque somos hijos de Dios y como hijos de Él tenemos que afectar nuestro entorno. Desde el mismo momento de la creación, Dios creó al hombre para afectar su entorno. Y es momento de que tú y yo como iglesia afectemos a nuestro entorno. Y quiero que entiendas que en el versículo 40 dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Creo que muchos de nosotros soñamos con que todo esto termine. Pero cuando esto termine, ¿cuál será tu determinación? ¿Qué es lo que harás? ¿Saldrás de tu casa? ¿Podrás andar libremente? Tal vez vuelvas a congregarte una vez por semana o cada 15 días. Si realmente puedes entender para qué Dios propició todo esto, te darás cuenta que cuando salgas de tu casa, cuando salgas de tu hogar, tienes que salir de allí
para bendecir a otros. Tienes que salir de allí para ser alguien de influencia. Tienes que marcar a una generación. Tienes que marcar a aquellos que te rodean. Cuando salgas de allí, dice que Pablo y Silas salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron. En otras palabras, se preocuparon en visitar, en llevar una palabra a aquellos que lo necesitaban. Se preocuparon en ser personas de bendición para su entorno, para aquellos que estaban a su alrededor. Se preocuparon por no quedarse en silencio, por no quedarse inactivos. Dejaron de ser cristianos de asiento, de silla de iglesia, y se convirtieron en hombres que llevaban la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender cada día. Todos nosotros, cada uno de nosotros, debemos hacer ese momento de silencio, ese momento entre tú y Dios, ese momento en el cual lo demás pasa a segundo plano y preguntarte, ¿será que Dios propició todo esto porque sí nomás? O tal vez la iglesia estaba tan cómoda, tan encerrada en sí misma. Teníamos libertad de movimiento, pero estábamos encerrados entre cuatro paredes. Pero ahora que estamos encerrados en casa, estamos en libertad y afectando a nuestra generación. Cuando todo esto termine, Dios te quiere activo, te quiere sirviendo, te quiere moviéndote, te quiere siendo sus manos y sus pies, siendo su voz. Cuando todo esto termine, que no vuelvas una vez más a la rutina, sino que tu rutina cambie, que puedas ser alguien totalmente diferente. Por eso no puedes permanecer de la misma manera. Lo más importante en este tiempo es que puedas comenzar a buscar como nunca en la presencia del Señor. ¿Qué te parece si en este momento, ahí donde estás, cerrás un instante tus ojos y no importa quiénes son los que están a tu alrededor? No importa si está la familia, los amigos, con quien tú compartes. Si de repente te tocó pasar esta cuarentena con aquellos que vivían con vos pero que prácticamente no conocías. No importa si hasta ahora te daba vergüenza el poder expresarte. Pero ¿qué te parece si hoy rompes con todo eso y tomás un momento en la presencia del Señor? Tomás un momento en la presencia de nuestro amado. Y puesto delante del Señor, ¿qué te parece si oramos para que el Señor ponga su mano de poder? No mezquinamente en nuestras vidas, sino toma este momento para orar por los que te rodean, para aquellos que están allí y que están pasando la situación difícil y tal vez no saben y no tienen y no encuentran una salida. Hoy toma tu momento, toma este espacio de tiempo, cierra tus ojos allí y vamos a presentarnos delante del Señor, conforme a lo que el Señor ya ha establecido. Él nos pide a nosotros que en todo momento podamos orar delante de su presencia, que podamos ser gente de influencia. Me gusta cuando este hombre de Dios tremendo dijo: no sea que peque yo dejando de orar por ustedes. Por lo tanto, hoy toma este momento, cierra tus ojos un instante y preséntate delante del Señor. Ahí donde estás, con tus palabras. No precisas protocolos delante del Señor para presentarte, porque si bien Él es el Rey, y Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, pero también Él es
nuestro Padre y tú eres su Hijo. Y el amor por ti que Él tiene es incondicional. Así que preséntate delante del Señor hoy de la manera adecuada. Hazlo con fe, con confianza, sabiendo que su mano de poder se moverá a tu favor. Ahí donde estás, nos presentamos ante el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia ahora. Te damos a ti gloria y honor. Señor, gracias, porque todo tú lo ordenas para bien, lo acomodas para que a nosotros nos beneficie. Gracias. Gracias porque tú nos has escogido para este tiempo y tú nos das la salida ante toda dificultad. Señor, en medio del proceso, hoy te adoramos. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy salen de nuestros labios palabras de alabanza a ti porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. Levantamos manos santas delante de ti, sin ira ni contienda, como dice tu palabra. Señor, nos presentamos ante tu presencia ahora, pidiéndote por aquellos que nos rodean, no solo aquellos que están con nosotros, cada uno en nuestra casa, sino también, Señor, por nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Señor, por cada uno de nuestros familiares que está a la distancia pasando este momento particular. Visítalos, tócalos en sus hogares. Que tu mano de poder ahora, Señor, irrumpa en cada hogar, en cada casa, visitando cada familia. Señor, ministra los corazones. Entra con tu paz en cada hogar en este mismo instante. Y sea tu palabra corriendo en cada corazón y transformando las vidas, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio tu Espíritu Santo. Y que ahora, Señor, cada corazón pueda verse, Señor, inclinado y volcado hacia ti. Señor, gracias por este tiempo y gracias por todo lo que vendrá, porque sabemos que cosas gloriosas vienen. Que esta leve tribulación momentánea traerá para con nosotros un mayor y excelente peso de gloria. Creemos, Señor, que cosas gloriosas vienen. Sabemos que tú estás con nosotros, tú no nos dejarás. Y cada día, Señor, tú nos acompañas. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria, a ti te damos el honor, hoy y siempre. Amén y amén. Y qué bueno que hayamos podido orar juntos. Me gustaría que puedas después conectarte y dejar tu comentario, que podamos saber que tú estás ahí, que estuviste participando de este pequeño mensaje y que si no lo has hecho te puedes suscribir al canal de YouTube, ahí, Pasión por las Almas, Iglesia Longchamps. Suscríbete, síguenos y comparte con otros. Y con toda seguridad, que de la manera que tú bendigas a otro a través de la palabra, tú serás bendecido también. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Bendecimos tu vida.